Isaías capítulo 51, verso 2 en la versión hispanoamericana. 51. Isaías capítulo 51, verso 2 en la versión BHTI, creo que es hispanoamericana. Sali Isaías merosientrik en hun utachik sali. Dice el verso 2: Chali atin sa kapchon. miren a Abraham, su padre, a Sara, que los trajo al mundo. Era uno solo cuando lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. Voy a leer la última parte. Era uno solo cuando lo llamé, pero lo bendije y multipliqué. Chihultiko ere leshetonil chukwa lah Abraham. Utlish Sara. Sa iskabaan nakwankesh laesh. Naklain shinsik rulah Abraham aan khunahki. Abanan lain kikwosoptesi ut ke nabalo liralal shkahol. Ahora diga conmigo, lo llamé. Anakwanak ke shimpok. Diga conmigo, lo llamé, Ke kechben shimpok. lo bendije Shkwosoptesi y lo multipliqué. ut shintamresi. Otra vez, lo llamé, lo bendije Shkwosoptesi y lo multipliqué. ut shintamresi. ¿Qué encontramos acá en esta porción de las Escrituras? Aruna kataw sa sakali chakalil ru atinain. El Señor empezó a trabajar ayer Likatwan stikip angelak. en la administración, empezó a trabajar ayer en mi espíritu, Salik angel ekwer kistikip angelak. exactamente en esta porción de las Escrituras. Haan sakali atinain choko chirilbang. Lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Shimpok uchkosoptesi uchintamresi. Aquí lo vemos tan corto en 3 palabras nada más. Ari narenu nakanat iru ut nakakesa ushibakichi atin. Me estoy refiriendo a lo que Dios hizo con Abraham. Yokin chiskebal nakli Dios kishpanur kilah Abraham. Claro, aunque solo son 3 palabras, Nakakerikin choshipchi atin. en la vida de Abraham, Sa syuam lah Abraham. esto fue todo un proceso. Haan an kunstiklahik. Desde que lo llamó, Challenge nak kishpok. luego lo bendijo Rikina anak y kirosoptesi. luego lo multiplicó. Uchirishaan kishtamresi. En la versión 60 dice cuando era uno solo. Sa kunchik li tasaluna ke nak kirosoptesi chishkunin. Me gusta cómo el Señor muestra primero Nahulan chikuchan kirunak li Dios tak lo kuchwekwa. que era Abraham, Nakanchala Abraham. pero luego nos muestra Chirishaan nakut lo que hizo con Abraham. li kishpanur kilah Abraham. Y veo en esta porción de las Escrituras, Utakil rikini lok lah atinay. primero veo el llamado. Shbemben kishpok. Por supuesto que lo que Dios hace, Naranak kiri kishpanur li Dios. primero el llamar. Haan sakali pokok. Pero antes de llamar, dice la Escritura que escoge. Anak tomakinak pokchak an kisikiru. Dice la Escritura que Él nos escogió Chani atin nakan kisikiru. desde antes de la fundación del mundo. Anak tomakinak ohobchak liru chichot. El problema está cuando pensamos Lishakilan kwa nakanak nakakosla. que el Señor solamente nos escogió Ali ka kwa kahki kisikiku. o solamente nos llamó Un marak kahki sospok. para cosas Yakal ko que no son muy relevantes. mukut sakal ahel tirum. No estoy diciendo que la salvación no sea relevante, Mukut jokin hasta kishkeban naklikol bayi mingkarang ahel irum. pero muchos Abanan nakal. solamente Kahki. se quedan con la salvación. Nakekanari kilikol bayi. Claro, el problema ha sido Sa shbembenil. la manera en la que se ha evangelizado durante muchos años. Honak chokochak chiske chingkil challenge li chikutan. No que no sea verdad. Ik agak fishes now. Cristo salva, Nakli
Kristo na kolok. Eso es una verdad. Yalaan. Cuando el ángel le dijo a José Nakli angel kistere la Jose. o a María, Marahrelis María. le podrás por nombre Jesús. Tag etos kaba Jesus. Esto es Salvador. Hala kolonel. Jesucristo es el Salvador. Ni Jesucristo ala kolonel. Él es nuestro Salvador. Haan sakali ka kolonel. El punto está Lis jalalil han en que por años naklaong la iglesia evangélica la iglesia evangélica solamente ha predicado takto nagsaraki a Jesús como Salvador. nakli Jesus haan kolonel. Y eso no es que sea malo, Mo ko narata nakikibirong. pero se ha omitido Abang lis jalalil ban. otra parte muy importante. Hunjik lis jalalil mas ahelirong. Por eso es que la iglesia evangélica Bukanak la iglesia blak papanel. se llama iglesia evangélica Nakes papain papanel. por haber creído en el evangelio Nakses pap sakali evangelio. y que este evangelio salva. Nakli evangelio nakolok. Esa es una gran verdad. Haan sakali Así dice la escritura. Kamanak kelis antilu. Pero lo que ha provocado ese mensaje, Kabalinak am tsaka atinain. o solo una parte del mensaje, Kunak kit sakalis jalalil. es que le ha quitado responsabilidad a la iglesia. Narisiban sakalis kulong. Entonces la iglesia Lichutain. solamente ha estado viendo a Jesús Kahpito chirabing kili Jesus. como su Salvador. Kamahunak kolonel. Lo libró del infierno, Kiskol chiruli. lo libró de la muerte eterna, Kiskol chiruli kamp y chihuneli. por ahí anda mucha gente Uttok kwanke na balik que Cristian. porque repitió una oración de fe un día Kiska sutikuli y ati confesó a Jesús como Salvador Nakli Jesus anak kolonel. sin compromiso, Makachi kunak chirisan. no tiene ninguna responsabilidad, Makakunak karutis kuluban. solo está esperando el momento Angkun ating kwang. que un día la muerte lo sorprenda Naksakung kutang likam. y se va para el cielo. To shik sakal tu shik sa choshan. Ese es el mensaje que se ha predicado por muchos años. Haanali na serek iman sa nabal chakchiya. Dije no que no sea cierto, Amo kuchokin tas siyapan na kay es verdad, Aantya. pero hace falta algo, Pero kwanchik aro na ano pa. que estas personas Aana kristyana. solamente reconocen a Jesús Kahwi na naw na como su Salvador, Nakaagus kolonel. pero no lo reconocen como su Señor. Ay, anak na biru na sa alis chukwa. Ahora, Anak kwang. cuando yo veo el ejemplo de Abraham, Nakchoko chiri paguli talilir kila kabra. ¿para qué lo llamó el Señor? Aruah enak kisbok likakwa. Este es otro aspecto Ay husya lali. que el Señor quiere trabajar en la nueva generación. Anak likakwa tras kahalak sa at chikyu ame. El Señor no está preparando una nueva generación Alikakwa antoch kubangkil kun. de evangélicos nada más. Han sakalas papanele. Esta nueva generación At utek que el Señor ya está preparando Likakwa tos kubangkil. es una generación de siervos. Kun sakali chut sakal. No es una generación Mukuhanta huli chut. que solo va a esperar morirse Ang koy kebre kahpikam. e irse para el cielo, Rete shikrak sa choshan. sino que es una generación At ute manchakain. que por haber reconocido a Jesús como Señor, Rikinak sa estabiru li Jesus rikinak kolol re. entonces se ve como siervo. Testaw anak sakal hanak e Y al verse como siervo Utak testaw nak koma. y al reconocer a Jesús como Señor, Testaw bandiru nakali Jesus chukwaen. entonces se entiende Ante estabiru que fue llamado nak pokbile. para algo especial. Kwan sakal mastim sakal islokal. El que se ve solo como evangélico Ut kakita nak tagil kakita. solo está esperando morirse Kakito roy beningilis kami. y que sea salvo. Akskole. Pero el que ve a Cristo como su Señor Li sakal narili y Kristo. ha entendido que su Señor Tistabiru nakalis chukwa. tiene un plan maravilloso Aan sakal hun sakal machinaus. y que por ser siervo Angel churlios. es el agente que Dios escogió Haan sakal la kristyana an kisikeiro. para llevar a cabo el plan del Señor, Are nak teruk chikwan grik ilikakwa. entonces entiende su llamado. Anak kwan nak tabiru li sukokpal. A Abraham dice que lo llamó, Abraham nak kipoke. lo bendijo, Kirosoptes. pero lo multiplicó.
Aban kistam resih. El agente para llevar a cabo el plan de Dios, Andre barkiterus kambalis ko bahom ni Dios. en este caso fue Abraham. Sa hona lain am ke kistelak Abraham. Pero para llevar a cabo el plan de Dios, Sakalis kambalis angelika ko Dios. dice en Gálatas capítulo 3 Sakali tontis tiebal. que Dios primero lo evangelizó. Benbenchan sakal kis buktesi. Pero eso no quiere decir Naimu kunarah tanah ke. que el primer evangélico en la tierra Nak sakalis benben lak papanel sa fue Abraham. sakalak Abraham. Dios lo evangelizó. Sakal kis techi. Pero eso no hizo a Abraham un evangélico. Ay sakal kiroksilak ¿Por qué? Abraham wa papanel. ¿Por qué no hizo de Abraham un evangélico? Awut naklah Abraham en sakal kis uliru. Porque Abraham hubiera dicho, Abraham kis kere. ahora ya soy evangélico. Anak kuan kaan chikanah kuan. Ahora Dios me evangelizó. Anak kuan li Dios si Ahora ya soy salvo. anak kuan kolbilin. Ya me puedo morir tranquilo. Anak kuan aruna kingkam sakal chisasa. Ya no voy al infierno. Anak kuan king kachi tisik sa tok pamay. Ahora voy al seno de Abraham. Anak kuan tisik kuan kilak Abraham. Hubiera dicho Abraham. Hana kis kilak Abraham. Pero Abraham no fue evangélico porque lo evangelizaron. Abraham kuan takunah papanel ke. Abraham entendió Abraham kis tawiru que cuando Dios lo evangelizó, nakli Dios kis kere. desde ese momento lo llamó. Tahpi ahona laan kis mok. Y Abraham entendió Ulak Abraham kis tawiru. que había un plan de Dios que llevar a cabo. Anak kuan kus upam li Dios banuri. Y él se vio como agente Sakalaan sakal para kiril. que Dios llevara a cabo ese plan. Are nakli Dios angela sakalis kubahom. Por eso dice la escritura Hokanak nakkelit si ibang que por cuanto le creyó al Señor, nakispa likakwa le fue contado por justicia. kistaw sakalirulis kubahom. Entonces parecieran tres palabras nada más. Hokanak sa skebal sa oship Lo llamó, kispok lo bendijo kirosoptes y lo multiplicó. put kistamresi. Pero estas tres palabras Apana oship si atinay. tienen que ver con todo un proceso. Naruna ril sa chisunilah kilis kampay. Entonces votemos ya esa primera estructura. Anak kuan kilak bichay kiro nakkelis pen atinay. Usted no es evangélico. Lahat ito mahil li papanelat. Sí escuchó la buena nueva. Sa kwabit sakali chabil. Alguien lo evangelizó, Ali angel kisken. pero no lo evangelizó Babanin ka. solo para ocupar una silla en un templo. Inka kiske kakirenak tataw hunak. No lo evangelizó Inka kisereki. solo para llegar a los servicios, Ya kakire tatulak salik angel. para aportar en el templo. Yarera nak tat angel lakaran tat kuakaran. Pero de ahí en adelante Apanchi ubechik. no pasa nada. Makanak ulman. Usted se siente feliz con su pastor. Arana sao sa chor Su kilak. pastor le da mensajes. Ali kalak angel nakket sakali. Hacen actividades. Nakket sakali. Celebran aniversarios. Nakket sakali. Hacen excursiones. Sakali nakket. Hacen otras actividades. Akyal karuchinim kay. Le celebra el cumpleaños al pastor. Han sakali choch manungkin. Comen pastel. Nah kuat sakali snali kas. Comen tamales. Nah kuat sakali Qué alegre todos los cultos. Pero makat sakali. No, eso es ser evangélico. Ana akus chuan yakunak papanel. Así funciona la iglesia evangélica. Tamaan na kuan kulis chuame blak papanel. Pero Dios no nos evangelizó a usted y a mí Pero li Dios ing akis keli sila la ikela at utlan. para estar en activismo. Rekwan kok sa hunak ubambil kaus. Dios lo llamó Dios sosbo. y me llamó Shisbo. a través de la buena noticia Arikin sakalis chabile silal. para que llevemos a cabo su plan. Are nak torux kampalis ubahom. Hay un plan maravilloso de Dios Kwakus ubahom sakal chabili Dios. que usted y yo debemos de cumplir. Naklawak karalas ako. Decía nuestro apóstol, Nakeli ka apostol. la iglesia escapista La iglesia sakal está clamando porque Cristo venga, ato chiskeban naklik. porque ella quiere escapar de este mundo. Porque terakte el saruchi chochay. Pero la iglesia que ha entendido el plan de Dios Apa la iglesia sakal istawo menelus kuba. entiende que no se puede ir de este mundo Ana que está viruna que ana sin antes haber ejecutado
Ikanaruna kes. el plan de Dios aquí en la tierra. Abalis ko bahom li Dios kahel. Y aquí se resume el plan de Dios. Utay nakatawir sa kwipcho atin lis ko bahom li Dios. Dice, lo bendijo después de haberlo llamado Kirosop tesinak kishbok. y lo multiplicó. Utkishtam resi. O sea que si usted no ha dado ni un solo fruto Naranas ke nakila at mapun sa kalila. y nosotros no hemos dado ni un solo fruto, Ulaon ko ikasakal nakeliku. no estemos pensando en ya irnos de acá de la tierra. Mukujoko ta chiskos langkil akelik sa ruchi chochain. ¿Por qué razón? Ouch jalal. El apóstol nos explicó una vez, El apóstol kesa hung amok en las bodas del Cordero sa huli sumlak está el novio, kwan li belome está la novia, kwan li isakilbe hay gente sirviendo, kwan ke man choge chik angelak hay de todo, kwan ke chisunil pero solo una es la iglesia. abahuna kilichot. Entonces alguien puede nacer de nuevo Entonces takto makin ko cholachi y morirse nut tokam y ser salvo. out tokole Así dice la escritura. kamana keli atin El que creyere y fuere bautizado urita pa bang kanta ku beksa será salvo. hanta kole Pero la escritura habla de una iglesia. abali atin akrikil Cristo dijo, sobre esta roca atin kohop sa shbeni sakona edificaré mi iglesia tin kohop ling iglesia y ni las puertas del infierno makakunak arucha podrán contra ella. simukulish kwan kilal lima Entonces- usinal tahu ukrecha Entonces, naranak ke la iglesia de Jesucristo lis iglesia li Jesucristo es aquella haneban que se puede levantar el mismo infierno contra ella, anak makanaruna nung pero nada la detiene makanak ke sa kabangre del cumplimiento del plan. chokep chis manung kilik ubambil Ese plan que Dios hizo para las naciones. ulik ubambil halik kis panu li Dios En una ocasión el Señor le dijo a Misión Cristiana al Calvario, chiskurile lisa kwa ke remisión cristiana el ikal Señor allá en su oficina likakwa Dios aransa la ule balula trazó un plan para Misión Cristiana al Calvario. Yolachak hermanos li misión cristiana del Calvario No que no lo tuviera para otros consistorios, Makarak hirurak kake chirishay. pero trazó un plan para Misión Cristiana al Pero Calvario. hanaan sa kalis ubahom li Dios remisión Y cristiana. en ese plan Utsak ubahom que ay. el Señor trazó Likakwa kisye. no hace 2000 años, Kwanchak chiya. no hace 4000 años, Kwanchak kay siento chiya. es más, ni había sido constituido la tierra. Anak sakal to kwanchak li ruchicho. Dios en su oficina Ut kwanchak chiskunili. trazó un plan maravilloso. Utaan sakali kuwambil mas chabil. Y en ese plan, Utsak uwambilan. Dios determinó Dios kisye. que ese plan lo iba a llevar a cabo Halik uwambil a tentotis. través de Jesucristo. Halik Jesucristo. Pero cuando la escritura dice Aban litsi ibambil na. que Dios lo escogió a usted y me escogió a mí, Anak sa chokchak lahat desde antes de la fundación del mundo, hay algo muy importante ahí. Nos escogió en Cristo. Cuando Dios estaba trazando su plan y el plan lo determinó hacer a través de su Hijo, nosotros íbamos dentro de ese plan porque estamos en Cristo, porque el plan es en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? Desde que Dios hizo su plan, ahí estábamos incluidos usted y yo, porque ya estábamos en Cristo, porque la iglesia salió de Cristo. Entonces usted y yo Entonces da cuenta que fuimos escogidos para la realización del plan de Dios. Fuimos llamados para llevar a cabo el plan de Dios. Entonces, hay quienes todavía están batallando en su corazón. Si bien es cierto, vamos a decir así, hay diferentes llamados. Hay llamados particulares al ministerio.
Dice Efesios 4 Sali Efesio Kaichol. que es Cristo el que da los dones ministeriales. Nakali Cristo nakeho kreli si matan. Entonces algunos están esperando, Ania kwanke choke broy beningil. Señor, ¿y a mí me vas a dar algún don ministerial? Takwa mata eke huna kasi matan arek angelak. Cristo, ¿me vas a dar algún don ministerial? Wa Jesus mata eke huna kamatan arek angelak. Pero no hemos entendido Aban mahina katabiru que ese don ministerial angel rek angelak. el Señor lo da Likakwanak a aquel que está realizando la obra del ministerio. Reli chochis panungkilis angel likakwa. A David le dijo el Señor, La David ki kereli kakwa. de detrás de las ovejas de tu padre te llamé. Nakwanka chakchiril baleb lishkok. El Señor- Sipat la chukwa sa timbok. El Señor observa a David Likakwa kirilak David. el trabajo que David hacía con las ovejas de su Lis padre. angel la David kineb likok sipat choch panungkil. Y el Señor lo promueve. Ulikakwa kis kiril chak. Ahora ya no vas a cuidar las ovejas de tu padre. Anakwa mo kuta kileb ta chiliskok ketong kila chukwa. Ahora vas a dirigir a mi pueblo. Anakwa tak ame pachiklin tenamit. Veo en las escrituras Nakil saliatin. a un Felipe, por ejemplo. Ajo ganas kilas Felipe. Hechos capítulo 20, 21. Tali hechos humayrakal ut hush kakalchol. Solo lo menciono. Yakakit kachechi kamaan. Felipe el evangelista, Felipe anak puktesinel. con 4 hijas profetizas. Kai brishkaal sakalah kyol esilale. Entonces está mostrando Entonces chochis utbal. a un Felipe Punah Felipe. con un don ministerial. Kwan sakalish si matan. Felipe el evangelista. Felipe anak kyol esilale. Pero en Hechos capítulo 7, Aban sali hechos pichik kukupchon. no encontramos a un Felipe el evangelista. Mukitoruk tastabal kuna Felipe. Encontramos a un Felipe Nakatapan kuna Felipe. sirviendo mesas. Ilal mes. Encontramos a un Felipe Nakataguna Felipe. en Hechos capítulo 8 Sali hechos kwasakechon. haciendo la obra del ministerio. Manungkil pichik angelika. Lo encontramos en Samaria Nakatawaran Samaria. haciendo maravillas. Manungkilat di satpachole. Dice que los demonios salían huyendo. Los enfermos sanaban. Los paralíticos salían caminando. Encontramos a un Felipe provocando gran gozo en la ciudad de Samaria. No dice Felipe el evangelista. No dice Felipe el evangelista. Era un Felipe haciendo la obra del ministerio. Es que hay un llamado general. Y ese llamado general lo dice en Efesios capítulo 4. En el verso 11 habla de los llamados con el don. Pero los llamados con el don ministerial, la Nueva Traducción Viviente dice, su responsabilidad es preparar a la iglesia para llevar a cabo, ¿qué cosa? La obra del ministerio. Entonces hay una obra del ministerio a la que todos fuimos llamados para poderla llevar a cabo. Y esa obra del ministerio, ahí está la multiplicación. Cada uno de nosotros fuimos llamados, pero dice también la escritura que ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces, si vemos el proceso de Moisés, de Abraham, ¿en qué parte de ese proceso estamos? Diga, ya fuimos llamados. ¿Cuántos ya fueron llamados? Todos hemos sido llamados. ¿En qué parte del proceso estamos? Alguien podría decir, a mí me falta todavía la otra parte. Yo solo estoy en el llamado.
Entiendo que el Señor ya me llamó. Desde que nací de nuevo, ya fui llamado por el Señor. Pero parece que todavía la otra parte, la segunda parte, parece que todavía no se ha hecho realidad. Porque yo no veo la bendición en mi vida. Ahí es donde el Señor quiere trabajar hoy en nosotros. Es que póngale atención cómo dice la Escritura. No dice que nos va a bendecir con toda bendición. ¿Cómo me gusta el plan de Dios? El plan de Dios, cada vez que Dios lo presenta en las Escrituras, no lo presenta a tiempo futuro. Voy a poner un ejemplo. Usted y yo lo conocemos muy bien. Habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. Qué interesante que entre 500 y 600 años antes de que Cristo viniera, ya Isaías el profeta, en Isaías 53 exactamente, ya había anunciado el plan de Dios. Y lo anuncia de tal manera, bien detallado, de todo lo que Cristo iba a padecer 500 o 600 años después. Lo maravilloso de todo eso es que el anuncio de ese plan, si usted y yo le ponemos atención, fíjese que no dice será molida su carne, será desfigurado su rostro, será que no serán quebrados sus huesos. Todo lo que menciona la Escritura ahí detalle por detalle, no me voy a meter ahí. Si usted y yo le ponemos atención al capítulo 53, todo lo está dando ya por hecho. Fue azotado, fue desfigurado su rostro, fue molida su carne. ¿Cómo así? Está anunciando algo que va a suceder 500 años después. ¿Cómo lo hubiéramos anunciado usted y yo si hubiéramos sido el profeta Isaías? Seguramente lo hubiéramos anunciado como un tiempo futuro. Pero Isaías no lo anunció con un tiempo futuro. Cuando Isaías anunció los sufrimientos de Cristo, los anunció como un hecho. Los anunció como algo que ya había pasado, no como algo que iba a suceder. Entendamos ahora. A ver, lo llamó, lo bendijo, lo multiplicó. Dije, alguien pudo haber dicho, pastor, a mí solo me llamó y estoy esperando la segunda parte, que me bendiga. Pero al ir a Efesios capítulo 1 verso 3, encuentro otra vez lo mismo. Otra vez lo está dando como un hecho. Otra vez está diciendo que ya lo hizo, que ya nos bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales. En el capítulo 2
siempre de Efesios, dice que ya nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces aquel que solamente se está viendo como llamado por haber nacido de nuevo, está en lo correcto. Pero en cuanto a ser bendecido, no lo ha entendido. Regresemos a Isaías 53. Solo lo estoy mencionando por cuestión de tiempo. Quiero resaltar esta parte. Isaías lo anuncia como un hecho. ¿Por qué lo anuncia el Señor como un hecho? Todo el plan de Dios se da como un hecho. En Dios las cosas ya sucedieron. Para Dios las cosas ya sucedieron. En Apocalipsis capítulo 3 verso 8. A muchos les cuesta como entender esa parte todavía. Cuando dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, entonces, o fue inmolado hace 2000 años, o fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo fue entonces? ¿Por qué las escrituras anuncian el plan de Dios ya como un hecho? Como algo que ya pasó, como algo que ya sucedió, porque en él ya sucedió, porque en él ya es realidad. Entonces aquel que dice, a mí ya me llamó, pero todavía no he recibido la bendición. Regresemos a Isaías 53. Todo ya fue un hecho en Isaías 53. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Cristo lo entendía muy bien. Él iba a las escrituras, él buscaba el plan, él conocía el plan, y él no dijo, encontré Isaías 53. Ya no voy a la cruz. Aquí dice que ya pasó. Aquí dice que ya sucedió. Entonces ya no voy a la cruz. ¿Para qué morir? No, no fue así. Pero a algunos les está pasando eso. Ya me bendijo con toda bendición. Pero a mí saber cuándo me va a tocar eso. ¿Qué vino a hacer Cristo? Cristo entendió que ya para Dios era un hecho. Por eso lo da como tiempo ya pasado, como algo que ya sucedió. Entonces cuando Cristo entiende eso, ahora Cristo solo viene a hacer visible lo invisible. Te lo voy a explicar con Hebreos capítulo 12. Capítulo 11. Versos 1 al 3. Que creo que solo el apóstol Salva me comprendió. Cristo, cuando entendió que ya era en Dios ya era un hecho, que él ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo en el plan de Dios. Cristo ya solo vino a hacer
visible lo que estaba invisible. La fe es garantía de las cosas que esperamos, la BHTI. Y la certeza de las realidades que no vemos. La versión 60 dice: es pues la fe la convicción de lo que no se ve. En esta versión dice: la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Por ella obtuvieron nuestros mayores. Entiendo que está hablando de antepasados. Por ella obtuvieron nuestros mayores la aprobación de Dios. Por la fe, dice el verso 3, comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios. De modo que lo visible tiene su origen en lo invisible. ¿Ya más o menos? ¿Cómo fue hecho la... no, ¿cómo lo pregunto? Permítame. Toda la creación fue hecha por la palabra. Dijo Dios, suelta Dios la palabra, y lo visible fue hecho de lo invisible. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces el plan de Dios ya estaba, no fue una ocurrencia del Padre. De repente dijo Dios, voy a hacer la tierra. No fue una ocurrencia de él. Fue un plan de Dios trazado en la eternidad. Pero ese plan ya para él estaba. Entonces, a través de su palabra, lo que Dios hace en Génesis 1 es traer lo que ya tenía él, su plan real en lo invisible. Y cuando él suelta la palabra, cuando él da a conocer su plan, entonces de lo invisible sale lo visible. Ya casi nos damos a entender. A ver, dije que el llamado para usted y para mí es por causa de su plan. El plan de Dios ya está trazado. El plan de Dios ya está establecido. Cuando Cristo viene a morir en la cruz, vino a ser visible lo que en el Padre ya había sucedido, lo que en el plan del Padre ya había sido realidad. Él solo vino a mostrarlo. Él vino a hacerlo evidente. Hubo multitud de testigos. Mucha gente lo vio. Mucha gente lo apreció. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Haciendo visible el plan de Dios que todavía estaba en lo invisible. Porque algunos todavía no hemos llegado, lo estoy diciendo y me estoy incluyendo, a la segunda parte del proceso de Abraham.
Sa chiklish ka tasalil chiklish shikik lah Abraham. No estoy hablando de finanzas, Kaya kinchi at nakyal chikaman. que siempre que se asocia a bendición Panak sa kalimas kikyong chakreli kosom te sinke. o se habla de bendición, Na atinak chirish li osop te inmediatamente se piensa en finanzas. Hana na oslang chirish li sentao. Que era riquísimo, Han sakal ahosh sail chius. eso lo dice la escritura. Hanak kaya sakali ati. Lo llamó, Ishbok lo bendijo. kirosoptes. En Efesios 1, 3 o 4. En Efesios 1:4. Sali Efesios. Y certeza de las realidades que no vemos. Utsakalish kawilan sakalish kyalaliling anakil. Y el verso 3 dice Uli oshib rakal. que lo invisible surge de lo visible surge de lo invisible. Link ana linakilru, link ana ilmangru, anakwang na ilmang chikru. Entonces la bendición de Dios Naranak kenak li rosoptesyon li está Dios. sobre cada uno de nosotros, Aan kwansa ka keche kahungkan. pero sigue siendo invisible. Pero chanchan ako nakiltiru. Ahora, Anak kwan. Rikit sakali Kristo. y ya fuimos bendecidos, Laot sakali sikmil. pero lo que ahora nos corresponde Lao likat ulum. es hacerlo visible. Aan sakal real balik a kilomiro. Eso lo explicamos otro día porque no nos vamos a centrar en eso. Aan sakali choko chischal sa konak chikonan. Vamos a la tercera parte. Chokeb sali roshil ralak kalil anak kwan. Al ser bendecido Abraham, Anak sakal ki osop te sigla nga ba? entonces Dios lo multiplicó. Lika kwa Dios hanak ki na. Lo llamé, Sa timbok, lo bendije sat ko soptes. y lo multipliqué. O chatin tamres. A ver, ¿por dónde empiezo? Es que esa era la introducción. Anak kwan kailangan part ka tiki. ¿Por dónde empezamos? Part ka tiki. Romanos 8:30 en la TLA. Sali Romanos kwak sa kipchol. Voy a ir rapidito leyendo estos versículos. 8:30 en la TLA, 8, 28 y 30. Vamos a leer el 28 y el 30. El sali. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Li Dios naksut isichok usilan chiskunil lik akreru. Es decir, Hansakan de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. halip ok bilem chishbanung kil. ¿De acuerdo a qué hemos sido llamados? Makwan sakal sa kaush anili wakbil. 30. A los que Él ya había elegido, Nakter ekutang chak li Dios. los llamó. Kishboke. Y los que llamó, Uli kishboke. también los aceptó. Kishkulubane. Y a los que aceptó, Uli kishkulubane. les dio un lugar de honor. Kishkehun na hekri. Dice que Él nos llamó de acuerdo a su plan. Han kishboke ho chanki rushku bahoman. En Isaías 46, 9 y 10, también en la, 46. también en la TLA, Aranas kisalita salhuan. recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro. Él anuncia desde el principio el final, el futuro.
Por eso que todo lo que Él da a conocer, todo el plan de Dios, Dios lo da como algo que en Él ya sucedió. Entonces, para llevar a cabo su plan, Dios necesita gente que le crea su plan. Que si Dios dice que esto es lo que ya tiene Él preparado, Él necesita de gente que crea la palabra del Señor, que entienda el plan de Dios y que esté dispuesto a hacerlo evidente, que esté dispuesto a mostrar ese plan de Dios aquí en la tierra. Pero dije, necesita gente que le crea. Eso fue lo que pasó con Abraham. En Gálatas 3:6, en la versión 60, empieza diciendo el verso 6: así Abraham creyó a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. ¿Qué hizo Dios? Le dio a conocer su plan. Le dijo que tenía Dios que hacer. Y le dijo a Abraham: a ti te escogí para llevar a cabo mi plan. Mi plan es este: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero te escogí a ti, Abraham. No escogí a Taré. No escogí a Nacor. No escogí a Labán. No escogí a los demás. Te escogí a ti, Abraham, porque en ti serán benditas todas las familias. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en él serán benditas todas las naciones. En el verso 3, en la versión Jubileo, solo leo ese verso. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo que todos los gentiles de la tierra serán benditos en ti. Luego los de la fe son los benditos con el creyente Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham entonces? ¿Lo evangeliza? ¿Le da a conocer su plan? ¿Lo bendijo? Pero la multiplicación, ¿cuándo viene? Abraham le creyó a Dios. Abraham salió de la tierra de Ur. Abraham empezó a caminar. Establecía su campamento. Seguía caminando. ¿A dónde vas, Abraham? No sé, Dios me dijo que saliera. Y yo le creo. Pero había algo. Solo que me dijo que de mí iban a salir naciones.
Nagtachal kli. Y a través de mí van a ser benditas todas las naciones. Te osop te sirchis kunila elita namin. Esa parte todavía no la he comprendido. Hanaan sa kalimas sasarabing. No sé si será a través de un hijo, Ikaninaw marike ko nakralan. pero aquí encuentro obstáculos. Araw naru nakwa. Yo ya soy avanzado de edad. Lain mas Mi check. esposa ha sido estéril toda su vida. Likishakil mas check. La matriz ya la tiene seca. Aran sa kalaks. Pero Dios de alguna manera va a trabajar. Di Dios sa hunhonan. Dios trabajando en Abraham. Likakwa kyochik angelag rikilah Abraham. Dios lo evangeliza. Dios kishket shabile silan re. ¿Cómo evangelizó Dios a Abraham? Chakiruna kishkel shabile silan re lah Abraham. ¿Qué le diría Dios a Abraham? Aru kikere lah Abraham. ¿Le ha preguntado usted cómo evangelizó Dios a Abraham? Manakanaw chakiruna kikeli shabile silan re lah Abraham. ¿Qué le diría Dios a Abraham cuando lo evangelizó? Ayrush kere lah Abraham. ¿Qué le dijeron a usted cuando lo evangelizaron? Aru kishkia ke la atnak shket shabile silan. ¿Cómo lo evangelizaron? Chakiru shket sali shabile silan. ¿Por qué algunos no están dando fruto? Porque sas kabana kwa hung mukutyo chiuchin. Habría que preguntarse Naruna kapats. cómo lo evangelizaron. Chankiruna shate shket chipabang. ¿Por qué Abraham dio fruto? Kaut naklah Abraham kishkeliru. ¿Quién lo evangelizó? Anish ke ser incre. Dios mismo lo evangelizó. Ali Dios ya cree. En otras versiones que leímos dice, le dio las buenas nuevas. Sabun chikleatin ke kishke hun chabile silan. ¿Qué le dio Dios a Abraham? Aru kishkeli Dios re lah Abraham. ¿Habrá otra buena nueva? Makwanchik hunak ki atinak na Abraham. ¿Habrá otra buena noticia? Makwanchik hunak li silan. ¿Habrá otro evangelio? Makwanchik hunak kolbay. Si alguno viene Ki kwanchik hunak predicando otro evangelio, hunak chik kolbay. sea anatema. Marean halanchik. Es que no hay dos evangelios. Mukukwip ta chi evangelio. No fue un evangelio para Abraham, Mukukwanta hun evangelio. porque era Antiguo Testamento. Mukukwanta hunak antiguo. Y hay otro evangelio para el Nuevo Testamento. Cuantas chik hunak sa. No hay dos evangelios. Makakwip chi evangelio. Algunos han perturbado el evangelio, dice, enseñando otras cosas, diciendo otras cosas. Pero si aún un ángel de Dios viniera y predica otro evangelio, sea anatema. Entonces Dios no pudo haberle predicado otro evangelio a Abraham. Dice que lo evangelizó, le dio la buena nueva. Y si le dio la buena nueva de Jesucristo, entonces Abraham escuchó el evangelio de Cristo. Juan 8:56. San Juan 8:56. Cuando Dios lo evangelizó, dice Gálatas 3, que Abraham le creyó. Porque Dios no lo evangelizó para ir al cielo nada más. Cuando Dios lo evangelizó, lo estaba llamando para bendecirlo y para que a través de él se llevara a cabo el plan de Dios. Ese mismo evangelio fue el que usted y yo escuchamos. Y desde que Dios permitió que alguien nos evangelizara, ahí Dios nos llamó para bendecirnos, pero también para llevar a cabo su plan a través de usted y de mí. Exactamente el mismo plan con Abraham, para multiplicarnos. Dice Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día
Kisaw sa chonak sakal kirek agot kiril. Y lo vio Ut kiske. y se gozó. Se gozó. Ut kisaw. ¿Cómo evangelizó Dios a Abraham? Yan kiro kirek alish lang ali Dios lah Abraham. Oiga, ¿qué dice? Abraham Abi karo na ke. Abraham se gozó que iba a ver mi día. kisaw sakal nakwa huli honal. ¿Cómo recibió Abraham cuando Dios lo estaba evangelizando? Yan kiro kishkulah Abraham nakli Dios ¿Qué tenía Abraham cuando Dios le estaba hablando de su hijo? Karo kirek ala Abraham nakli Dios Cuando Dios le estaba anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. nakli Dios mali chabi. Cuando Dios le estaba dando a conocer el plan a Abraham. nakli Dios kut besing. Lo que Cristo iba a venir a padecer. Lo que Cristo iba a venir a hacer. Cómo Cristo iba a morir. Cómo Cristo iba a resucitar. Cómo Cristo iba a ocupar el lugar de todo el mundo. Cómo Cristo iba a pagar el precio con su sangre. Cómo Cristo iba a entregar su vida. ¿Qué dice que sintió Abraham? ¿Qué vivió Abraham? Se gozó que iba a ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Dios no le pudo haber dado otro evangelio a Abraham. ¿De qué le habló Dios a Abraham? El evangelio de Jesucristo, el mismo evangelio que usted y yo hemos escuchado. ¿Y qué hizo Abraham? Se gozó de que lo iba a ver. Y lo vio. ¿Cuál es la diferencia nada más entre Abraham y nosotros ahora? Para que sucediera lo que Dios le anunció a Abraham, faltaban 2000 años aproximadamente. Cuando Dios le anunció la buena nueva para que Cristo viniera a ser visible la redención, tenía que transcurrir 2000 años. Abraham creyó en algo que no había pasado, físicamente hablando, pero entendió que en el plan de Dios ya había sucedido. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y nosotros? Que para que se hiciera visible, habían que pasar 2000 años. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que la buena noticia que usted y yo estamos escuchando ya sucedió hace 2000 años. ¿Qué será más difícil creer? ¿En algo que va a suceder o en algo que ya sucedió? A Abraham le predicó el Señor algo que iba a pasar 2000 años después. A usted nos predicaron lo mismo, solo que ya sucedió hace 2000 años. Es más difícil creer en algo que va a pasar o creer en algo que ya pasó. Algo le dicen el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, cuando Abraham entiende la buena nueva y el Señor todavía le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A este Jesús, a este Cristo que te estoy mostrando, no cabe duda que el Padre le mostró la redención, porque ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces se lo muestra a Abraham.
Cuando Abraham mira a Cristo redimiendo a la humanidad, y Abraham entiende que ese Cristo que está redimiendo a la humanidad va a salir de su simiente, Abraham confía en el Señor. Abraham se mira como instrumento de Dios. Abraham entiende que tiene que salir algo de él, que la redención para todas las naciones está en sus lomos, está en su simiente. Dice la escritura que de los judíos viene la salvación. Entonces Abraham dice, yo creo eso que Dios dice. Yo entiendo lo que Dios dice. Yo voy a llevar a cabo lo que Dios dice. Ahora viene lo difícil. ¿Y cómo le hago? Mi esposa es estéril y yo ya soy anciano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero me gustó tanto la versión que hemos estado leyendo desde el principio. La fe es garantía de las cosas que esperamos. Y certeza de las realidades de lo que no vemos. Por ella obtuvieron nuestros mayores la aprobación de Dios. Por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene su origen en lo invisible. Para que se llevara a cabo el plan de Dios con Abraham, tenía que venir Isaac. Pero Isaac era invisible. Isaac no se miraba. ¿Dónde estará Isaac? En el plan de Dios ya está Isaac. Para Dios ya había un Isaac. Isaac no se ve. ¿Dónde está Isaac? Entonces Abraham se aferra a lo que Dios dijo. Y entonces Abraham entiende que Dios lo escogió para llevar a cabo el plan de Dios. Aquel plan de Dios que en Dios ya es realidad, pero sigue siendo invisible. Para que empezara a llevarse a cabo. Entonces Abraham entiende. No sé dónde está Isaac. No sé dónde está escondido Isaac. Pero tengo que hacerlo visible. De aquí a un año. Voy a no señalarlo para allá, que se asustó hermana María ayer. De aquí a un año tu esposa tendrá un hijo. Digámoslo en otra forma. Abraham, por cuanto me creíste, lo invisible lo vamos a hacer visible. Por cuanto me creíste, según mi plan, lo invisible lo vamos a hacer visible. De aquí a un año tu esposa tendrá un hijo. Un año nace bebé. Y el plan de Dios empieza a hacerse visible. Ahora viene después Jacob y Esaú. Después vienen 12 tribus.
y sigue multiplicándose. Lo que era invisible empezó a hacerse visible. Como Abraham, mi siervo. Cuando era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Pero ¿por qué lo multipliqué? Porque cuando lo evangelicé, cuando él entendió que él era el instrumento para llevar a cabo mi plan, para hacer visible lo invisible, él creyó. Y entonces lo utilicé para hacer visible lo invisible. Mientras ministrábamos ayer en Poptún, el Señor empezó a trabajar esto en mi espíritu. No me dejó dormir, le cuento. Estuvo trabajando todo esto en Por eso empieza diciendo, miren a Abraham. Es exactamente lo que el Señor está trabajando. Quiero explicarlo la fe de Abraham llevó a mostrar la realidad de Dios. Cuando Dios ha usado a sus siervos para hablarle a Misión Cristiana del Calvario, cuando Dios ha hablado de miles y millones, cuando Dios ha hablado de millares, muchos dudan en su corazón. Muchos empiezan a imaginarse cosas y empiezan a encontrar obstáculos. Y cuando alguien empieza a encontrar obstáculos, empieza a dudar. Y donde hay duda, entonces Dios ya no trabaja. Yo le preguntaba al Señor hoy en la mañana, entonces, ¿a qué corresponde entonces o qué corresponde ahora con la nueva generación? ¿A dónde hay que llevar a la nueva generación? ¿Qué sigue? ¿Qué procede? Mire, con 5 personas. Claro que no quiere el Señor trabajarlo con 5. Con 5, bueno, con Abraham fue, dice, con 1. Cuando era 1. El Señor no quiere hacerlo con 1. El Señor no lo va a hacer con 5. La mies es mucha y los obreros pocos. Cuando Cristo dijo, alcen la vista, alcen sus ojos y miren,
Los campos ya están blancos. Que eso que está escondido, que eso que está invisible, que eso que está invisible, pero que es la realidad de Dios, nosotros lo hagamos visible. Es que Dios no nos evangelizó para ser evangélicos. Dios no evangelizó a Abraham para ser evangélico. Dios evangelizó a Abraham para que Abraham llevara a cabo su plan. Abraham le creyó, aún con dificultades, aún con esterilidad. Abraham se determinó en hacer visible la realidad de Dios y la hizo visible y lo multiplicó. Por eso ayer el Señor decía en la administración: no puede haber multiplicación si primero no hay fruto. Primero tiene que haber fruto. En estos días usted y yo tenemos que regresar cada uno a nuestra ciudad, a la nación que tenga que regresar, al pueblo que tengamos que regresar, a la aldea más recóndita que tengamos que regresar. No podemos regresar iguales de este lugar. No podemos regresar en el mismo estado de este lugar. Debemos de regresar de este lugar. Si alguien regresa igual hoy a su lugar, entonces no pasó nada en su vida. Pero todos debemos de regresar entendidos y determinados a que ese plan de Dios, Dios lo escogió a usted y me escogió a mí para empezar a hacerlo visible. En Dios ya es realidad, pero los agentes para hacerlo visible somos usted y yo. Empecemos por fruto. Si Abraham no tuvo ¿qué? 50,000 patojitos de un solo. Tuvo un fruto. ¿A qué tenemos que regresar ahorita que lleguemos a nuestra ciudad? A dar fruto, a hacer visible lo invisible, a hacer visible el plan de Dios. Mientras el plan de Dios esté en lo invisible, por causa de una iglesia que no le ha creído, ya la preparó, ya la capacitó en cuanto a la buena nueva, y ya el Señor nos hizo perfectos en su plan. No puede seguir el plan de Dios invisible. Te lo voy a explicar de esta manera. Hechos capítulo 18. Voy a pedirle a unos jóvenes, hermanos, hermanas, no importa la edad, a unos 15 que se vengan para acá. Y a mi lado derecho, rapidito, porque hoy tenemos que correr mucho y hay mucho que hoy queremos también. Por favor. Gracias. 15, véngase, no importa la edad. Véngase, 15.
Lo quiero ilustrar de esta manera. Nakwashkot pesingkil chikamain. Pastor Wellington, ayúdame. Pastor Wellington teng ain. Vení, aquí te quedas, Pastor Wellington. Arita Gracias. sana, pastor. Lo voy a explicar de esta manera. Exactamente lo mismo le dijo el Señor al apóstol Pablo. Tincholom chikamain ho chankeru kishkeli apostol. Y es lo que nos dice hoy a cada pastor. Chankeru na kishkere hem litenamit. Voy a adelantar algunas cosas por cuestión de tiempo. Ting shikbayak chi ubek sa shkabali honal. En Hechos 18, Sali shkeu shumanon le apostol. el apóstol Pablo llega a Corinto. Baksak lahurakal kishkere hem las Corintios. El verso 4 dice, todos los sábados Pablo iba a la sinagoga. Avancemos. Sali kaim na ke. Pablo iba a la sinagoga Sali honalaan. y hablaba con judíos y griegos Kirati na la judío la griego. para tratar de convencerlos Renak teruk de hacerse seguidores de Jesús. nakhanakep chikahta kiomreli Jesús. Silas y Timoteo viajaron desde la región de Macedonia Alah Timoteo han barki kwa hasta Macedonia. Corinto. Ute barang Corinto. Cuando llegaron, Nakke hulak. Pablo estaba dando a los judíos las buenas noticias Las Pablo chocha atinagrina de que Jesús era el Mesías. chirisha fili Mesías. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Karu chochis panukilas Pablo. ¿Qué es lo que se necesita para hacer visible ya el plan de Dios? Dios tenía exactamente el mismo plan para Corinto. Es el mismo plan que Dios tiene para Boston. Es el mismo plan que Dios tiene para el Progreso. Es el mismo plan que Dios tiene para Poptún. Es el mismo plan que Dios tiene para San Antonio. Es el mismo plan que Dios tiene para Arlington. Es el mismo plan que Dios tiene para Escuintla, para La Gomera. Exactamente el mismo plan de Dios. Pero Dios está buscando siervos que hagamos evidente ese plan en esa ciudad. ¿Cómo se lleva a cabo ese plan? Voy rapidito porque no tendría caso dejarlo a medias. Vamos rapidito. Lo nervioso ya me perdí. Voy a adelantar más. Dice el verso 8, el encargado de la sinagoga se llamaba Crispo y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. Y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo en esa ciudad? Pablo trae una familia de 4 ahí. Estoy diciendo que Pablo es Pastor Wellington. Pastor Wellington. Creyó una familia de Crispo, dice, se bautizaron. Pero ahí en ese lugar, en esa ciudad de Corinto, algunos no quisieron escucharlo. Vas allá a la sinagoga, hagan como que lo rechazan. Hagan como que lo rechazan, no quieren. Entonces te venís para acá otra vez.
Ponga atención rapidito a esto. Abi chichabil sa akong patay. Una noche el Señor Jesús Sabuli oking kawa habló con Pablo por medio de una visión Kaya atinagri kay lah Pablo sa alik y le dijo, utkis kere. no tengas Machuak si atinag si Kris. ante la gente, Sirueb li tenamit. nunca te calles, Mahokat at tane. yo te ayudaré en todo Lain tating kami lakman. y nadie te hará daño. Maanit manong ray lalaki. En esta ciudad Sa tenamitan. hay mucha gente que me pertenece. Mas na balet sa kal na Y kya. Pablo se quedó un año, Alah Pablo kikana hunchiam. 1 año y medio en Corinto, Hunchiam rik ilmer arang Korinto. y ahí enseñó el mensaje. Ut arang kik ut pesig sirudi asilal. En el plan de Dios, voy a decirlo así, Pahom li Dios. aparentemente la gente no quería nada. Libar kuan kay bli Kristiani kasi ako kre. Entonces Pablo, a una familia que había ganado, que era la base para iniciar la iglesia de Corinto, Kuan kay barin li hun kabali aksya ako kre. no sé qué le preguntó Pablo al Señor, Ikalinaw karkus pa lah Pablo re li Dios. pero el Señor le dice, no tengas miedo, Li Dios yesire. no calles, Matane. habla. Ahatinan. Voy a decirlo de esta manera, Tingke si kamain. porque en mi plan, Subanak liko bahom. porque en lo invisible, Likana ilman kru. yo tengo mucha gente Ak kuan chik na en esa ciudad que me pertenece. Parki kuan litanamit kwelain. Aparentemente la gente no quiere. Sirisebli Kristiani kana kaya. Aparentemente te están rechazando. Likinebli Kristiani Tú choke. no Atinan. predica, Sere. porque a través de la buena noticia, Rikili chabile sila. mucha gente de esta ciudad Nabalebre batanamitan. me pertenecen. Te kwechani. Es que en el plan de Dios así está. Skubam li Dios kamaan kuang. Ahí donde usted y yo estamos, hay mucha gente que le pertenece a Dios. Aram parki kuang kat lain ut lahat. Nabaleli Kristian kuang ka. Pero nos ha faltado la fe que tuvo Abraham. Abanto kuang mahi nahulag li kapapal. Hacer visible Are nakak utbesi. lo invisible. Link ana ilmangro. No que la gente sea invisible, Amo ko anet li Kristian kana kay ilmangro. pero esa gente Abane ba Kristian que aparentemente no quieren saber del Señor, makana kay rahrabinkil. es que cómo irán, dice la Escritura, si nadie les predica. Lo que a esa gente le ha hecho falta es escuchar las buenas nuevas. Pero el que tiene que ir a predicar esas buenas nuevas tiene que ser alguien que le crea al Señor, alguien dispuesto a hacer visible. Lo explico con un último ejemplo. Juan capítulo 6, verso 44. Tali San Juan. Pueden sentarse los que no quisieron, Narunak na los que rechazaron a Pablo. Por favor, gracias. Pueden sentarse, gracias. Narunak na kesilang. A ver, Hilak. dice el verso 44, y quiero que se pongan de pie, por Siya favor. sa verso 44. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Yang kirunak amman kain. Ahora vas a ser, ya no vas a ser el pastor. Anak kwang mukula. Hacete un poquito para allá. Anak kwang numen bayaklay. Dice Cristo, Siya li Kristo. pues nadie puede venir a mí Maanit ruh si chalkik in line. a menos que me lo traiga el Padre. Wink at nakpa likakwa. Fíjese cómo le dijo al apóstol Pablo, Abi chan kiru kiskeli apostol pa. no temas, Matsuak. no calles, Matane. habla, Atinan. porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Panak kwang ke Que me nintanamit pertenece. sana. Ahora, toda esa gente que le pertenece a Dios, Si sunile matanamit que ayin dije, na rulagri kili está en Dios. Huaquigan, Arang sa hunak na en San Pedro Necta, San Pedro nek en Tactic,
en Villanueva, en Manhattan, ahí en San Benito. Toda esa gente que le pertenece a Dios, ¿cómo van a venir a Él? Primero se necesita gente que le crea al Señor. Oiga esto. Pues nadie puede venir a mí a menos que me los traiga el Padre. Está hablando Cristo. Entonces dice Cristo, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. ¿Quién se lo lleva a Cristo? Es que el Padre dice que yo tengo muchos que me pertenecen. Pero toda esa gente no pueden venir al Padre si no es por medio del único camino. El camino es Cristo. Pero ahora, ¿cómo hace el Padre? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Qué dijo Cristo? Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. El Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. ¿Quién los envía a Cristo? Dice Cristo, nadie puede venir a mí si el Padre no me los trae. Pero para que lleguen a Cristo, ¿qué es lo que tiene que suceder primero? Para que vengan, dice, tienen que primero escuchar al Padre. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. La pregunta es, y toda esta gente, perdone que lo diga así, pero me estoy refiriendo al toda la gente que está en la ciudad, que le pertenecen a Dios y que Dios quiere llevarlos a Cristo. Fíjense, así dice, nadie viene a mí si el Padre no me los da. ¿Te necesitas algo? Ayúdeme, Dieguito, otra vez, por favor. Párate enfrente de ellos, por favor. Ahí enfrente. Dios quiere llevar a ellos a Cristo. El Padre quiere llevarlos a Cristo. Pero ellos tienen que oír de Cristo. No van a llegar a Cristo si no han oído de Cristo. Tienen que ser enseñados, dice, por el Padre. Pero ¿cómo van a saber si nadie les predica? ¿Cómo van a escuchar si nadie les predica? Pero ¿cómo van a ir si nadie los envía? Los pastores estamos felices con hacer cultos, felices con tener a la gente dentro del templo, pero no estamos enviando a nadie. Estamos felices porque ya se llenó el templo, pero Dios tiene mucha gente que le pertenece. Y para que esa gente llegue a Cristo, no vienen a mí, dice Cristo, si el Padre no me los envía. ¿Qué se necesita para que los lleven a Cristo? Aquellos que son enseñados, aquellos que son evangelizados, aquellos que escucharon la buena noticia, aquellos que escucharon de Cristo, van a ir a Cristo. Pero la iglesia no le quiere creer al Señor. Seguimos encerrados en cuatro paredes. El plan de Dios ahí está en lo invisible. Hay millares de personas que le pertenecen a Dios, pero no están todavía dentro de los templos. No pertenecen a la iglesia.
porque todavía no se le ha creído. No hemos entendido que somos los agentes para hacer visible lo invisible. Abraham le creyó a Dios. ¿Dónde estará Isaac? No sé dónde está Isaac, pero para que se lleve a cabo el plan de Dios, necesito hacer visible a Isaac. Y nace Isaac. Para hacer el plan de Dios, Misión Cristiana del Calvario, no puede haber multiplicación si primero no hay fruto. No regresemos ahorita a nuestro lugar y seguir sin dando fruto, porque entonces no pasó nada en este lugar. Dios nos trajo a este lugar para mostrarnos que Él nos llamó, que Él ya nos bendijo con toda clase de bendición y que Él quiere multiplicarnos, que nos llamó por causa de su plan. Porque usted y yo somos esos agentes para multiplicar, pero es necesario dar fruto. La gente ahí está esperando, le pertenecen a Dios. Cristo está esperando, pero todavía no lo habíamos hecho. Se necesita de alguien que los lleve a Cristo. Llévalos a Cristo, por favor. Tienen que llevarlos a Cristo. Tiene que haber gente haciendo visible lo invisible. Tiene que haber gente llevando a las personas al Señor. Y eso solamente se puede hacer a través de la predicación de las buenas nuevas. Aquellas mismas buenas nuevas que Dios le predicó a Abraham. Esas mismas buenas nuevas son las que usted y yo también hemos escuchado. Lo único que falta es esa determinación para empezar a hacer visible el plan de Dios. Cada ciudad donde usted y yo estamos, cada lugar donde usted y yo estamos, hay miles de personas que pertenecen a Dios y muchas de ellas están muriendo. Muchas de ellas están yendo sin Cristo y sin esperanza. Muchas de ellas se están perdiendo porque la iglesia seguimos felices en los templos. Los pastores estamos felices en los templos. Y el plan de Dios, sin llevarse a cabo, sigue escondido, sigue invisible, porque los responsables no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Qué curioso, porque dice Cristo: nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tiene que haber primero un siervo, un discípulo que lo lleve a Cristo a través de la buena nueva. Ya reconocieron a Cristo como Señor. Ahora Cristo los lleva ¿a dónde? Traerlos para acá. Ahora Cristo los lleva al Padre, porque hubo alguien que sí entendió su trabajo, que entendió que Dios lo llamó, que Dios lo bendijo para multiplicarlo. Amén. Un último versículo. Segunda de Corintios 5:18. Corintios 5:18 al 21. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Que todo es Dios.
Y todo esto es un regalo de Dios, Ah, chishkuni la inchan kasi. quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Kish am kish chak choke chansash kaba Jesus. Ese que dice, yo tengo mucha gente que me pertenece en esa ciudad. Ana nak kenak na mali Kristian kuan kem sa atin. Entonces Él escoge a alguien de ustedes para llevarlos a Cristo. Lahat sikwila ku resh am balebrik in li Kristo. Todo esto proviene de Dios, dice. Chishkuni la in na chalchak rik in li Dios. Todo está en el plan de Dios. Chihunil kuan sash ko bahom li. Es un regalo de Dios, Ako matan choke. quien nos trajo de vuelta a sí mismo am kish chak kwa choke. por medio de Cristo. Sash kaba kawa Jesus. Él lo usa a usted y me usa a mí para llevar a esa gente que le pertenece a Cristo. Ana katroxila ta kiroxila Y entonces, Cristian. como Cristo es el camino, entonces a través del camino, el Padre los lleva de vuelta a Él. Entonces dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Cuántos estamos cumpliendo esa tarea? Dios nos ha dado la tarea de reconciliar. ¿A quiénes? A la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Pero hoy qué lindo esto. Y nos dio a nosotros. Diga, nos dio a nosotros. No, no todos lo están diciendo. Nos dio a nosotros. Diga, Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario. Dios nos ha dado este maravilloso mensaje de reconciliación. No todos lo están diciendo. Diga, Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario. Dios nos ha dado este maravilloso mensaje de salvación, de reconciliación. A usted y a mí nos ha confiado el Señor eso. Porque Dios lo llamó. Dios me llamó. Dios nos bendijo. Ahora quiere multiplicarnos. ¿Por medio de qué? Del instrumento que nos ha dado. A través de la buena noticia. A través de este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Otra vez, Dios hace su llamado por medio de nosotros. La pregunta es, y dejo esta pregunta en su corazón: si yo le pidiera que contáramos con los dedos, ¿a cuántos ha llamado Dios a través de usted? Dios hace su llamado a través de nosotros. Empieza a contar a cuántos ha llamado Dios a través de nosotros, a través de manera personal. Y aunque me dijera 10, 10 no es multiplicación. Fruto. ¿Cuántos ha llamado Dios a través nuestro? Y no ha venido nadie a través del llamado que Dios está haciendo por mí al inconverso. No he entendido la tarea entonces que nos ha encomendado. Dije al principio, esta nueva generación, tenemos esa responsabilidad. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios.
Esa es la tarea de la nueva generación. Oremos rapidito. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Misión Cristiana del Calvario. Gracias por enviar a Cristo. Pero ahora somos nosotros. Ahora es la tarea. Ahora es nuestra responsabilidad llevar esa buena noticia a todos aquellos que te pertenecen. El Padre los quiere llevar a Cristo. Pero para poder llevarlos a Cristo, necesitamos ser enviados con ese mensaje de las buenas nuevas y empezar a dar fruto. Y entonces empieza la multiplicación. Ahí está la multiplicación. Hasta que cada uno entendamos nuestra tarea, le creamos a Dios y empecemos a hacer visible ese plan que todavía no se hace visible. Ya es realidad en Dios, ya es realidad en el Señor. Solo falta cumplir la tarea en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén.